Qué gran bendición poder llegar nuevamente a sus hogares en esta mañana. Es un gran privilegio de poder llegar y compartir otra vez la palabra del Señor. Así es que nos gozamos, nos alegramos los que ya están conectados y los que todavía esperamos que pueden conectarse. A nuestros amigos que nos escuchan y nos miran también por internet, esperamos que Dios los bendiga y que Dios sea siempre en sus vidas y que la palabra del Señor pueda llenar sus corazones en esta mañana. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir la dirección y la bendición de Dios para nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, pidiendo, Señor, tu dirección y tu bendición en la vida, Señor, de cada familia, de cada hijo tuyo, Señor, que se han conectado, Señor, y que se conectarán, Señor, durante este tiempo. Muchas gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, misericordioso en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, conforme tu presencia y tu voluntad en nuestras vidas. Y haz la obra, Señor, en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Esperamos que usted pueda estar listo en esta mañana. Tome su Biblia, tome su cuaderno y su lapicero para poder apuntar lo que le puede ayudar en su vida espiritual en esta mañana. Vamos a compartir acerca anuncio de la destrucción de Nínive. Anuncio de la destrucción de Nínive. Y abre su Biblia y vamos a leer esta parte de la palabra del Señor en Nahum, capítulo 3, versículo 1 al versículo 19. Nahum, capítulo 3, versículo 1 al versículo 19. Nínive es la ciudad, estuvo en el lado del oriente del río Tigris, frente a la población moderna de Mosul, en el norte de Irak moderno. Fue fundado por Nimrod de Babilonia, hijo de Cus, que fue engendrado por Cam, el segundo hijo de Noé. Así es que Nínive era la ciudad del imperio asirio. Era una ciudad grande y un centro comercial. Era muy importante esta ciudad. Así es que la ciudad de Nínive se había enriquecido, pero no solamente por el comercio, sino también porque saqueaba las ciudades vecinas. Era una actitud terrible de esta ciudad. Muy bien. Dice, sus maldades se amontonaron delante de Dios. Su castigo era seguro porque Dios es Dios de las naciones. Eso tenemos que recordar siempre durante este tiempo, que Dios es el Dios de todas las naciones. Nínive era la ciudad que mostraba tanta crueldad y desprecio por las personas. Esaradón fue el último rey de Nínive. Los medos y los babilonios derrumbaron la fortaleza que había en su derredor. La iniquidad de la ciudad y su crueldad y su avaricia y su diplomacia deshonrada, su prostitución y su traición fue la destrucción de esta ciudad que se llama Nínive. Ejemplo del rey Usurpanasirpal. Era un hombre violento, cortaba a sus cautivos, los cortaba las manos, los pies, las narices, orejas, y sacaba los ojos y se complacía en hacer toda esta violencia. El profeta Nahum llamó a la ciudad de Nínive como ciudad sanguinaria. ¿Qué quiere decir? Es decir, que les gustaba derramar sangre. Veamos la palabra del Señor en esta tarde.
La primera parte, capítulo 3 de Nahum, el versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor. Tome su Biblia, Nahum, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Y vamos a compartir esta primera parte, causa de la destrucción. Causa de la destrucción. Veamos el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 dice así: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartar del pillaje. Chasqueado de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Jinete enhiesto y resplandor de espada, y es resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y a sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, muestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Muy bien, veamos entonces la primera parte, causa de la destrucción. El profeta Nahum habla acerca del poder de la ira de Jehová. El profeta Nahum habla acerca del poder de la ira de Jehová. Dice el versículo 1, ay de ti, ciudad sanguinaria. Es un lamento que anuncia todo lo que va a suceder en la ciudad y su destrucción acerca, y será realmente una destrucción total. Dios había ya tomado en cuenta toda la maldad de la ciudad de Nínive. Así es que esta vez se anuncia completamente lo que va a suceder a esta ciudad. Los habitantes se llenan de terror y pánico. Antes se llenaban, pero ahora serán saqueadas por los enemigos. Caballos atropellador y carros que saltan, dice el versículo 2 al versículo 4. Aquí hay nuevos carros que corren contra la ciudad condenada. Nada les estorba, sino los montones de cadáveres en todas las calles de la ciudad, y la desvergonzada ramera está postrada y desnuda en la calle. Una de las causas de la destrucción es el engaño y la mentira que practicaban en esa ciudad y se oponían al Dios Todopoderoso. La Biblia considera que el engaño y la mentira como un pecado grave delante de Dios. Bueno, cuando nosotros podemos ver esta parte es que en esta ciudad había muchos hombres que estaban caracterizados en la mentira como también en el engaño. En la Biblia se considera el engaño y la mentira como un pecado grave delante de Dios. La comparación que nos habla de una prostituta que seducía o engañaba con sus promesas, en esta parte se compara a la ciudad de Nínive. Y cuando vemos realmente esta ciudad había enriquecido porque había tomado las riquezas de las ciudades vecinas. Había saqueado las diferentes ciudades y se enriquecía más y más y más. Pero dentro de ello había esa práctica que no tenían temor delante de Dios, sino que ellos actuaban como parte del egoísmo de sus vidas. En el versículo 5 al versículo 7 encontramos la segunda parte, vergüenza del castigo. Yo creo que voy rápidamente en esta parte porque solamente tengo unos cuantos minutos. Espero que los minutos que puedo compartir pueda llenar su corazón en esta mañana. Nahum capítulo 3, el versículo 5 al versículo 7 es la segunda parte.
Veamos entonces el versículo 7, el versículo 5 al versículo 7. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas de tu rostro, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicia, y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Veamos entonces esta segunda parte. Heme aquí contra ti, dice la palabra del Señor. La condenación llegará de parte del Dios Todopoderoso. El castigo incluirá 3 fases en la vida de Nínive. 1, exposición de su vergüenza. 2, el rechazo vergonzoso. Y 3, el abandono. Muy bien, el Señor pronuncia su acusación contra Nínive. Así como una adúltera era expuesta públicamente, el Señor castigará abiertamente a Nínive por sus muchos pecados que había cometido. Será tratada tal como ella había tratado a tantas ciudades, sin piedad. Será castigada abiertamente como una ¿qué? Como una mujer adúltera, sin compasión. Bueno, en el versículo 6 encontramos y dice la palabra del Señor: echaré sobre ti inmundicia. El rechazo vergonzoso de Dios a causa de sus acciones tan abominables se tratará y será un espectáculo frente a todas las diferentes naciones. Así es que Nínive en el versículo 7 habla también de la soledad. Asolada, dice la palabra del Señor. Su historia tan cruel ha dejado a Nínive solamente su castigo. Jamás demostraron, o sea, la nación de Nínive, jamás demostraron compasión sobre las personas. Así como ellos actuaron, así también Dios va a actuar contra el pueblo de Nínive. No habrá compasión para el pueblo. Dios, tenemos que recordar que Dios es un Dios que puede castigar al hombre. Dios es un Dios amoroso, lento para la ira, grande en misericordia. Pero Dios no puede dejar por alto realmente el castigo que el hombre realmente merece cuando el hombre no se arrepiente de su propia vida. Veamos entonces en la tercera parte, el castigo inevitable. El castigo inevitable. Veamos el capítulo 3, el versículo 12 al versículo 19. Capítulo 3, versículo 12 al versículo 19. Dice el versículo 12 de esta manera: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden cae en la boca del que has de comer. He aquí tu pueblo será como mujer en medio de ti. Las puertas de tu tienda se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrejos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tu fortaleza contra el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Ahí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplicaste como langosta, multiplicaste como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Las langostas hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de las langostas que se sienten envallados en día de frío. Salido del sol se van y no se conoce el lugar donde están.
Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes y tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para que tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama habitarán las manos sobre ti. ¿Por qué? Sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Muy bien. Veamos entonces la tercera parte, castigo inevitable. El destino de Nínive y su destrucción ya estaba decretado y no hay manera de poder escaparse de ella. Dios, como ya dije, Dios es un Dios amoroso, pero Dios castiga la desobediencia del hombre. Dios castiga las actitudes malas del hombre. Y vemos en esta parte que Dios había destinado completamente a Nínive su destrucción. Y está decretado que no hay manera de poder escaparse de ella. Se describe sobre sus defensores que perdieron su virtud. Versículo 13. Y lo que le espera realmente a Nínive es invasión, fuego y destrucción. No hay otra manera para poder escaparse del castigo que Dios estaba dando sobre Nínive. No podían escapar, solamente se estaban esperando a los enemigos invasores de Nínive. La resistencia será en vano. Versículo 14. Aunque se hicieron intentos para sostenerse en medio de la situación, todo será vano. Aunque Nínive se preparó de una y otra manera para poder enfrentar la situación, pero todo esto era en vano delante de Dios. Tenemos que recordar que Dios es un Dios de todas las naciones. Ninguna nación puede escaparse de las manos de Dios. Dios tiene control de todas las actitudes de todas las naciones. Así es que vemos en esta parte que nadie podría escaparse delante de Dios. Lo que se espera de Nínive es su destrucción total. La resistencia será en vano, aunque se hicieron intentos para poder sostener en medio de esta situación, todo sería vano para Nínive. Multiplicaste como langosta, dice el versículo 15 al versículo 17, habla acerca de la comparación de la langosta. Quizás recuerdan, aunque se había multiplicado como langosta, también los oficiales, los dirigentes, los militantes asirios se parecerían como ella, aunque pueden huirse y pueden realmente alejarse, realmente nunca los podrían encontrar nuevamente. Sería la desaparición completamente de los habitantes de Nínive. Dice el versículo 18 y 19, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Nahum se dirige al rey de Asiria. Se indica que el pueblo se había dispersado y que no hay solución para su problema. El tiempo que pudieron ellos vivir, el tiempo que ellos pudieron gozar de toda la vida violenta, ¿no?, contra sus vecinos, contra las personas, realmente no recapacitaron. En esta parte nosotros podemos ver que no hay solución de sus problemas. Es una comparación que nos anuncia aquí, una comparación médica que le anuncia a Nínive. Tu llaga es incurable, dice el versículo 19. Tu llaga es incurable. Todo el mundo va a aplaudir la caída de los asirios porque ellos habían sido tan cruel con todos las naciones. La crueldad realmente no es agradable al Señor. La desobediencia del hombre llega delante de la presencia de Dios. Y Dios toma en cuenta todo lo que nosotros realizamos en nuestra vida. Vemos aquí una ciudad muy próspera, ¿no? Una ciudad que había prosperado económicamente, había prosperado en todo.
Pero el gran problema que tenía Nínive es que realmente sus habitantes eran muy crueles, ¿no? Eran gente violentos, ¿no? Gente violenta, no tenían compasión de las personas. Y por esta misma acción, Nínive fue destruido completamente porque estuvo mintiendo, ¿no? La mentira realmente no es agradable delante del Señor. La mentira realmente es un pecado contra el Dios Todopoderoso. Por esa misma razón, el engaño y la mentira no nos ayudan en nada, nos hace alejarse más de la presencia de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta parte de la palabra del Señor? Escuche muy bien. Yo creo que cada uno de nosotros podemos aplicar esto en nuestra vida. 1. Dios es un Dios de paz. Quiere que seamos pacificadores sobre esta tierra. Dios es un Dios de paz y quiere que seamos pacificadores sobre esta tierra. La palabra del Señor nos dice que Jesús mostró su amor para con nosotros. Y nosotros debemos de también mostrar nuestro amor con nuestro prójimo. Por esa misma razón, Dios es un Dios de paz y Él quiere que nosotros seamos pacificadores con nuestros prójimos. Número 2. Dios nos enseña sus caminos y sus mandatos y demanda que vivamos una vida de obediencia y no ser desobedientes delante de Dios. Dios quiere que seamos personas obedientes a Él. Y no debemos ser personas violentas hoy día. Debemos de pensar que hay un Dios que controla nuestra vida y que Dios controla la vida de toda una nación y de todas las naciones que están sobre el mundo. Vemos aquí que Dios había controlado la vida del pueblo de Nínive. Y por la misma desobediencia al Dios Todopoderoso, Nínive fue destruido por el mismo poder de Dios. Así es que recordemos, siempre hay un Dios poderoso sobre cada uno de nosotros. Y espero que esta parte de la palabra del Señor nos pueda ayudar para poder animar a ser obedientes a Dios. Que Dios bendiga su vida en esta mañana. Bueno, queremos agradecer en esta mañana la participación de nuestros hermanos que han estado con nosotros, que se han conectado. Les saludamos en el nombre del Señor. Esperamos que el Señor bendiga sus vidas. Qué bueno poder tener esta comunicación y poder llegar en sus casas en esta mañana. Así es que también queremos agradecer a nuestros amigos quienes estuvieron en sintonía. Esperamos que Dios bendiga sus vidas. Vamos a terminar y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este momento, Señor, de estar en este medio, Señor, para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos este gran privilegio de poder hacerlo. Bendice, Señor, nuestras vidas. Toma nuestros corazones y haz, Padre, tu voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerde, una iglesia, una familia.